Hermanos, seguimos con nuestro estudio en la primera carta a los tesalonicenses, hermanos. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Leemos hasta el final igual. Dice la palabra del Señor: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los flacos, que estáis sufridos para con todos. 15. Mirad que ninguno dé a otro mal por mal. Antes seguid lo bueno siempre los unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos y orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciáis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Apartaos de toda especie de mal, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Conjuroos por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. 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 Estimados hermanos, en cuanto a la meditación anterior del versículos 12 y 13, hermanos, quería acotar un poquito, hermanos. Creo que el versículo 12 más se refiere a los hermanos que están dentro de la asamblea, que se ocupan de la asamblea, hermanos. De ellos dice, reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. No se refiere, a mi manera de entender, hermano, a los obreros, porque los obreros tienen otros derechos, hermanos. Los que trabajan trabajo completo, o sea que se dedican solamente a la obra del Señor, tienen otros derechos, hermanos. Y tal vez podemos ver algunos pasajes, hermanos, en cuanto a los obreros, hermanos. Son pasajes muy conocidos, pero para recordar, para hacer la diferencia, hermanos, podemos leer en Mateo, capítulos 10, versículos 10, hermanos. Dice así, hermanos, Mateo, capítulo 10, versículos 10, dice: ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. O sea que acá el obrero tiene derecho de su alimento, de su vestimenta y del apoyo, hermano, o sea, del bastón, o sea, el bordón, dice, ¿no? O sea que tiene su derecho, hermanos. Después podemos leer también en 1 Corintios, 1 Corintios, capítulos 9, 14, dice así, hermanos. Esto habla de los obreros, hermano. Dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. O sea, tienen derecho de vivir del Evangelio, hermanos, o sea, de las cosas del Señor, hermanos. También en primera carta a Timoteo 5:18 podemos leer, hermanos. Dice 5:18, dice: pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y es digno el obrero de su salario. O sea que está hablando de un salario, hermano, de un sueldo. Esto es el derecho del obrero, hermanos. Entonces, leyendo estos pasajes, hermanos, comprendemos que nuestro estudio
más se refiere a hermanos que se ocupan en la asamblea, hermanos, de velar por la asamblea, de ver, a ver, quién necesita ayuda. Estamos hablando de ayuda espiritual, ¿no, hermanos? ¿Quién necesita ayuda? ¿Quién necesita visita? Se ocupan de la asamblea. De estos hermanos está hablando en el versículos 12 y 13 de nuestro estudio, hermanos, que se debe el respeto, el cariño, hermanos. Esto es lo que yo entiendo, hermanos, pero podemos meditar, hermanos, estos versículos que estamos meditando, hermanos. Amados hermanos, este versículo es muy importante, hermanos, para nuestra vida espiritual, hermanos. Trabajar es otro, presidir es otro, amonestar es otro. Entonces, según el diccionario, amonestar dice que es una instrucción, instruir. Entonces, de esta manera, hermanos, ahora, trabajar es verdaderamente por alguna cosa, por el fruto, mayormente. Estimados hermanos, cuando habla del trabajo, siempre para que haya fruto, entonces, como dice en Timoteo, no. El obrero, para ver sus frutos, es menester que trabaje primero. Entonces, es, hermanos, cuando vemos de esta parte lo que habla de trabajo. Entonces, estimados hermanos, el trabajo es del Señor, pero en el labor es necesario trabajar. Entonces, aquí cuando vemos, hermanos, un ejemplo, aquí un hermano trabaja en la escuela dominical, trae niños y lleva a sus casas, sea lluvia, sea todo, se ocupa. Es un trabajo, hermanos. Pero el fruto no va a ser ahora, sino más después. Entonces, esa labor más o menos de esa manera puedo entender yo, hermanos. Entonces, hermanos, eso, lo que se ve, trabajar. Y ahora otra cosa también, hay una asamblea que trabajó con los niños, ahora se ve los frutos. Ahora cómo se expande a todo el mundo este fruto. Estimados hermanos, ahí. Entonces, cuando uno trabaja en medio de la asamblea, entonces se ve los frutos más después, hermanos. Ahora, entonces, de esta manera yo entiendo el trabajo. Entonces, eso nos falta aquí, trabajar para el Señor, ayudar. Entonces, estimados hermanos, por eso dice ahora presidir, ¿qué es presidir? El presidente gobierna. Entonces, claro, esa parte ya lo tomaron en la anterior, hablando de los mayores, de los que presiden, ¿no? Los que ocupan en eso. Pero siempre también es labor también. Ahora amonestan, dice. Esos son los que instruyen. Instrucción. Entonces, ¿qué podemos decir? Un ejemplo también en carrera militar. Un sargento se ocupa para ser buenos soldados, para que salgan, se ocupa en la instrucción. Entonces, para los superiores, para que trabajen, se ocupó, merece premio o algo, entonces, pero si no se ocupa, entonces el soldado no instruido, entonces pues no sale como buen soldado, no demuestra en su carrera en su carrera militar. De la misma manera parece que esto ahora nos falta, estimados hermanos, la instrucción. Los que ayudamos, los que instruimos, es necesario pues ocuparse en eso, hermanos. De esta manera entiendo esta parte, hermanos. Entonces lo que la escritura de esta manera nos habla. Por eso entonces a eso ahora dice la escritura, debemos respetarlo, animarlo y siempre. Y después en el 14 casi el mismo también está hablando del mismo. Hermanos, entonces eso es la escritura lo que nos habla. Después, ahí dice después, versículo 13, al final dice paz. Entonces no tiene que haber rivalidades, nada,
sino en paz trabajar, hermanos. Ahora después cuando en 14 dice, también rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Amonestéis, instrucción, ayudarles a los ociosos, dice, ¿no ven? Entonces, ¿cuál será ese ocioso? Ya parece que la otra vez ya algo leyeron también de ese lado, no podemos más hablar también. Alentéis a los de poco ánimo. Entonces, está hablando también alentar a los de poco ánimo. Hay muchas veces están siempre decaídos, desanimados. Entonces, a esos dice que alentáis, alentar, animar, hermanos. Después, sostengáis a los débiles. Tenemos que también sostenerlo, ayudarlo. Por más que sean débiles, entonces no directamente darle palo, nada, ¿no? Sino sostenerlo. Seis pacientes para con todos. Es importante estos versículos, hermanos. Meditemos, hermanos, estamos en meditación, hermanos. Doy lugar, hermanos. Bueno, hermanos, entonces, hermanos, confirmemos, hermanos, a ver, porque hay, y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Eso quisiéramos, hermanos, también ayudarnos, porque hay, hermano, hay otros hermanos explican de otra manera y otros hermanos de otra manera, que sea confirmado a quién está hablando esto. Yo quisiera, hermanos, también, creo que el otro día ya compartimos, pero ahí veo que dice hermanos, dice, está hablando a los hermanos de la asamblea, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, coma, eso hay que tener en cuenta, ¿quiénes trabajan? Porque reconozcáis, dice, ¿qué cosa vamos a reconocer? Eso queremos saber. Porque hay dos cosas ahí, yo escucho, hay de dos lados, hermanos. Entonces, que confirmemos, hermanos, para aquí estamos, todos nuestros hermanos que estamos escuchando, tiene que estar confirmado una cosa solo, hermanos. Amados hermanos, en esta tarde que hemos leído, hermanos, y desde verso 12, hermanos, comprendiendo, hermanos, la palabra de Dios dice, una vez más podemos leer, hermanos, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Creo que en esta parte, amados hermanos, podemos reconocer, hermanos, que hay en la asamblea, hermanos, los que dirigen, y ahora, hermanos, quizás si no hay, hermanos, estos que están dirigiendo, pero ahí en la iglesia, ¿no? Como el anterior hemos dicho, quizás no tenemos como de otras denominaciones pastores dentro de la iglesia. Pero viendo la palabra de Dios, vamos a ver algo, hermanos, en Efesios capítulos 4, hermanos, para tocar esos dones, hermanos, que el verso 11, hermanos, y es conocido, hermanos, donde dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahora, hermanos, viendo esto, hermanos, que en medio de la asamblea, hermanos, hay esos dones, hay ancianos y hay esos obispos que Dios ha dotado para el labor, para que trabaje. Por eso dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan. Es importante, hermanos, notar, hermanos, desde el anterior hemos dicho, hermanos, notar que, hermanos, que los que trabajan, hermanos, los que disponen, hermanos, en ese trabajo, pero también hay que reconocer, hermanos, que Dios ha puesto en eso para que puedan trabajar. Hemos leído, hermanos, el anterior,
Primera Pedro, capítulo 5. ¿Para qué están, hermanos, no? Estos hermanos están, hermanos, para apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. En verdad, hermanos, necesitamos estos hermanos que están, hermanos. Si no lo están haciendo, hermanos, entonces debe tocar su corazón, hermanos. El que dirige, hermanos, en la asamblea, ¿quiénes son? Ellos deben trabajar para el Señor. Por eso más abajo dice, hay que sostener a muchos. Y algo, hermanos, podemos ver en al Antiguo Testamento, hermanos, podemos notar ahí algo breve, hermanos, si no me equivoco, hermanos, en Ezequiel, hermanos. Ezequiel capítulo 4, hermanos. Perdón, 34. Ezequiel capítulo 34, verso 1, hermanos. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová, el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. ¿Rebaños? ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestéis de la lana, la engordada, degolláis, mas no apacentéis a las ovejas. No fortalecesteis los débiles, ni curasteis las enfermas, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis lo perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas como dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastos, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Verso 6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien la busque, ni quien preguntase por ella. Aquí en el Antiguo Testamento ha pasado esto, hermanos, que se habían enseñoreado del rebaño, pero que no habían curado, hermanos, que es importante, hermanos, que en la asamblea, hermanos, los que dirigen tienen que trabajar arduamente, hermanos. Por eso dice en nuestro estudio, hermanos, que volviendo a nuestro estudio, hermanos, donde dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y os presiden, el que dirige en la asamblea. Y entonces vemos en el Antiguo Testamento cómo había pasado, que ellos no se habían dedicado al cuidado del rebaño. Y por eso dice ahí, hermanos, no fortalecesteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada. La verdad, hermanos, es un trabajo muy arduo, hermanos. Creo que uno de los himnos que cantamos, hermanos, también habla, hermanos, ¿no? Que el Señor está buscando obreros para el trabajo. No solo, hermanos, quizás en la asamblea, hermanos, sino que a nivel mundial para llevar el evangelio, hermanos, su gracia, hermanos. Pero cuando vemos en Tesalonicenses, hermanos, aquí el apóstol Pablo, hermanos, vemos
que se ha preocupado, hermanos, por la iglesia, hermanos. Y él ha cuidado, hermanos, con mucho esfuerzo, hermanos, con mucho trabajo, hermanos, quizás en desvelos, dicen en otras escrituras, hermanos, cuando leemos, y donde hemos pasado leyendo, hermanos, que él ha cuidado, hermanos, como un padre, o en otra parte, hermanos, hemos encontrado como una madre que ha cuidado, hermanos. Entonces, es un trabajo, hermanos, muy arduo, hermanos. Es por eso creo que en Primera Pedro, hermanos, dice ahí, ¿no? Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no con fuerza, sino que sea con un ánimo voluntario, decir presto, hermanos. Son estos los ancianos que se dedican a la obra. Y en estos tiempos, hermanos, a la verdad hace falta, hermanos. Muchas veces, hermanos, vemos que la iglesia, hermanos, estamos quizás callados, hermanos, y quizás estamos esforzando a que se levanten, pero si estos hermanos que los que presiden y no han hecho, hermanos, no han trabajado y no han ayudado y no han dado, hermanos, la lectura, no le han alimentado, hermanos. Uno de nuestros hermanos creo que decía, se fijaba, hermanos, como el soldado, hermanos. Si no lo instruye, hermanos, el capitán o el sargento, cualquiera que fuera, que está al mando, el soldado no va a aprender, hermanos, cómo disparar. Creo que en este capítulo que vemos, aquí los ancianos deben dar, hermanos, como dice, pasto, hermanos, al rebaño. Como vemos, hermanos, en el campo, hermanos, las ovejas necesitan pasto, hermanos. Y deben llevar quizás a unos lugares muy lejanos para que puedan saciar su hambre. Están ahí alrededor del rebaño cuidando. Si viene el enemigo, va y lo tiene que cuidar. Y quizás se lastimó y tiene que curar, como hemos visto en el Antiguo Testamento. Entonces, es un trabajo muy arduo, hermanos, que uno debe ponerse en las cosas del Señor, hermanos, y así para que la asamblea, hermanos, que dé fruto, hermanos. Es por eso, hermano, el apóstol Pablo dijo que él trabajó y dio fruto, hermanos. Él ha dado evangelio a todo rincón, hermanos, y una y otra vez él ha reforzado su fe, hermanos, por medio de él, hermanos, ¿no? Por medio del Espíritu Santo, hermanos. Y entonces cuando vemos aquí, hermanos, en los evangelios, hay otro, hermanos, pero quizás estos pastores pueden ser, hermanos, que no están trabajando. Y ahora, hermanos, debemos confiar, hermanos, en el Señor, hermanos. Cuando dice en Evangelio según San Juan, hermanos, capítulos 10, si no me equivoco, hermanos, donde podemos ver, hermanos, la figura, hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Lo que dice, hermanos, versículos 11, hermanos. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Es un ejemplo, hermanos, donde cada creyente, hermanos, también debe procurar, hermanos, de leer, hermanos, pero también especialmente, hermanos, aquellos que están dirigiendo, hermanos, la asamblea, hermanos, los ancianos, deben poner, hermanos, su sacrificio, hermanos, que nada es fácil, hermanos, yo creo, hermanos, porque quizás tiene que ir a un lugar y a otro lugar, ayudar, hermanos, espiritualmente. Hay otros que están quizás con dificultad y el hermano tiene que ir, hermanos, y se preocupa, hermanos, por ese hermano. O aquel hermano está, hermanos, que está, como dice, pena y quebrada, y eso tiene que ir a curar. Entonces, hermanos,
aquí un ejemplo que tenemos, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El verso 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aquí nosotros podemos refugiarnos. Si uno dice, entonces, ¿quién es el pastor? ¿O quién es el que preside? ¿Quién es el que dirige en la asamblea? Pero aquí hace notar el apóstol Pablo, hermanos, debemos reconocer, hermanos, por su trabajo. Entonces, y después dice, os presiden en el Señor, hermanos, y os amonestan. Están para eso, hermanos. Por eso creo que hemos dado lectura, hermanos, en Hebreos, donde ellos, hermanos, Hebreos capítulo 13, hermanos, verso 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta para que lo hagan que no lo hagan de nuevo voy a leer. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Es una palabra, hermanos, muy fuerte, hermanos, pero también debemos aceptar, hermanos, que en medio de la asamblea, hermanos, hay estos hermanos que están, hermanos, trabajando, hermanos. Pero vemos la palabra de Dios, hermanos, que es muy importante, hermanos, por su trabajo reconocer, hermanos. Y que estos hermanos deben trabajar arduamente, hermanos. Como quien lleva, hermanos, el pan a la casa, hermanos, trabaja y con mucho esfuerzo, hermanos, lleva el pan de cada día. Y en este trabajo espiritual, hermanos, el Señor ha dotado, hermanos, esos dones en la asamblea, hermanos. Estamos para ayudarnos, hermanos. Amados hermanos, en versículo 12, en algunas versiones, hermanos, dice, no, los que trabajan. ¿Y cuál es ese trabajo, hermanos? Los que presiden y os amonestan, ¿no? Es más para entender, hermanos, ¿no? Son hermanos que trabajan en medio de los cristianos. ¿Y cuál es ese trabajo, hermanos? Presiden y os amonestan. Entonces es muy importante notar eso, hermanos, porque está hablando a la asamblea local, hermanos. Y versículo 14, hay más habla, hermanos, ¿no? El trabajo sigue, hermanos. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, ¿no? Algunas versiones dice desordenadamente, a los que andan desordenadamente, ¿no? Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y seáis pacientes para con todos. Este trabajo, hermanos, que en la asamblea hay, hermanos, ejercen los dones y los cargos, hermanos, locales que hay en la asamblea, hermanos, ¿no? Y deben ser reconocidos, dice, no es que decir respetados, estimados, como hemos visto en la escritura. Y es muy importante, hermanos, ¿no? Nosotros podemos darnos cuenta quienes trabajan, quienes amonestan, quienes presiden, están a la delantera, hermanos. Entonces nosotros debemos reconocerlos, no nombrarlos, ¿no? Sino reconocerlos, respetarlos. Ese es el lugar, hermanos, ¿no? A veces confundimos, queremos nombrar y podemos caer en el error, hermanos. Solamente la Escritura dice reconocer. Y trabajar, como dice la Escritura, nos anima. El versículo 14 dice, ¿no? También os rogamos, hermanos, que amonestéis, o sea, debía seguir adelante el trabajo. Con los ociosos o los que estaban desordenados, hermanos, ¿no? Que no, dice en 2 Tesalonicenses, dice que andaban de casa en casa,
Y hay mucho, hermanos, en esta parte, son cosas, detalles, hermanos, que es necesario, hermanos, ¿no? Porque cada uno de nosotros aprendemos, hermanos, a conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia, y a veces no nos conducimos según la Escritura. Entonces, ahí es necesario, hermanos, ¿no? Es un desorden, podemos decir, ¿no? Y esa parte es necesario, hermanos, encaminarnos, ¿no? ¿Cuántas veces pasa, hermanos, pequeños detalles, hermanos, cuando salimos de una asamblea a otra, cómo salimos llevando saludos, haciendo conocer a la asamblea, o nos vamos de callado? Todas esas cosas, hermanos, son detalles de nuestra conducta, hermanos, ¿no? Y a veces es necesario ser amonestados encaminados, porque muchas veces esta conducta se transmite a todos los cristianos, ¿no? Y podemos andar todos de la misma manera. Entonces, es tan necesario, hermanos, según la Escritura, ayudarnos unos a otros. Y también dice que alentéis a los de poco ánimo. Y este es verdaderamente, hermanos, tan necesario también, ¿no? Cuando uno tal vez está desanimado, tal vez por una situación económica o por un problema familiar, tantas cosas, por una enfermedad que puede pasarnos, hermanos, y es necesario, hermanos, alentarnos, dice, alentéis a los de poco ánimo. Y vemos, hermanos, en las Escrituras que el hecho de alentarnos, hermanos, es ponernos en ánimo, mirando lo que nos espera, hermanos, ¿no? Que nuestro peregrinaje es poco tiempo, hermanos. Y es una manera de alentarnos, hermanos, que lo que pasamos es por poco tiempo, hermanos. El Señor va a venir a buscarnos. Y dice que sostengáis a los débiles, ¿no? Es ser de apoyo, hermanos, ¿no? A veces es necesario esto, hermanos, ¿no? ¿Cuántos hemos sido nuevos cristianos y a veces nos hemos apoyado, o tal vez un hermano ha sido de apoyo para nosotros, ¿no? Y también es necesario eso, hermanos, ese trabajo, ¿no? Y que seáis pacientes para con todos, ¿no? Ahí vemos, todo esto es un trabajo en el Señor, hermanos, ¿no? Obviamente, hermanos, los que se dedican a la obra, hermanos, especialmente, tienen su salario, hermanos, ¿no? Y acá también puede ser, pero acá no vemos, hermanos, es el trabajo dentro de la asamblea, hermanos, ¿no? Quiero leer en 1 Corintios, hermanos, capítulo 12. En Efesios, hermanos, habla a la iglesia, digamos, total, lo que somos un cuerpo en este mundo, ¿no? Y en 1 Corintios habla especialmente una asamblea local, hermanos, ¿no? Y ahí en cuanto a los dones, hermanos, por ejemplo, no aparece evangelista. Dice capítulo 12, versículo 28. Porque una asamblea, hermanos, está compuesta por redimidos, por cristianos ya, ¿no? Entonces no hay, es necesario, no hay tan necesario, no se menciona, hermanos, los evangelistas, aunque los evangelistas, hermanos, trabajan. Dice versículo 28, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, ¿no? Ahí vemos, hermanos, ¿no? Una asamblea local, hermanos, ahí se habla los profetas, los maestros,
los que ayudan, los que administran. Son trabajos, hermanos, que son ejercidos dentro de la asamblea, hermanos, ¿no? Entonces vemos, hermanos, que muy importante, hermanos, reconocerlos. Es la parte que nos toca, hermanos, porque a veces queremos nombrar, hermanos, ¿no? Solamente reconocemos, hermanos, ¿no? Como dice la Escritura, en nuestro estudio, versículo 15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Ahí vemos, hermanos, la armonía que tiene que ver en la asamblea entre nosotros. Ninguno pague mal por mal, dice, ¿no? Ahora nosotros puede haber tal vez un agravio, hermanos, ¿no? ¿Cuál tiene que ser la respuesta, hermanos? Creo, hermanos, como dice la Escritura, ninguno pague a otro mal por mal, ¿no? El Señor enseñó, hermanos, a que siempre soportemos por amor al Señor y por amor a nuestro hermano, de no devolver mal por mal, hermanos, ¿no? Tal vez podemos decir esa, ¿no? A mí me ha hecho así, yo lo voy a hacer así. Esos pensamientos, hermanos, no son, hermanos, del Señor, ¿no? Y dice, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. En Efesios o en Gálatas, hermanos, leemos, ese verso es conocido, hermanos. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Este versículo, hermanos, nos ayuda, hermanos, ¿no? No nos cansemos, pues, de hacer bien, ¿no? Sabemos, hermanos, que en todo trabajo, hermanos, nos cansamos, hermanos. Ya sea en nuestro trabajo diario, también en las cosas espirituales, hermanos. Nuestros hermanos mayores que ya están años en el Señor saben, hermanos. Entonces la Escritura anima, hermanos, ¿no? No nos cansemos, dice la Escritura, hermanos, ¿no? Entonces nos esfuerza, hermanos, para seguir adelante, hermanos, ¿no? Porque esa es la obra del Señor, ¿no? La obra del Señor es entre nosotros, hermanos, ¿no? ¿Y cuánto hay esta necesidad, hermanos, ¿no? De que el Señor levante, hermanos, que toque los corazones para el trabajo del Señor. En cada aspecto, nuestro hermano hablaba ya en la escuela dominical, todo. Todo eso es trabajo en el Señor, hermanos, ¿no? Pero hay diferentes trabajos, hermanos. Los que están presidiendo, los que están amonestando. En Corintios ahí están los maestros, los que ayudan, los que administran. Una asamblea local, hermanos, es donde se ejercita, hermanos, todos los dones que ha dado el Señor, hermanos. ¿Dónde se ejercen los dones? Es en la asamblea, hermanos. Ahí se aprende, ahí se madura, ahí se crece, hermanos. No hay otro lado, hermanos. Es en la presencia del Señor, hermanos, que vamos aprendiendo y vamos madurando y trabajando, hermanos. Y eso nos anima la Escritura, hermanos. Podemos seguir estudiando, hermanos. Gracias a Dios podemos meditar estos versículos, hermanos. Yo creo que llegamos a entender cuando dice en el principio, hermanos, los que trabajan entre vosotros, hermanos. Sabemos, hay muchas asambleas, hermanos que se dedican directamente en las cosas del Señor, hermanos, pero hay asambleas que no tenemos, que no disponen su tiempo al 100%, hermanos.
pero hay asambleas, hermanos, entonces, que directamente se dedican en las cosas del Señor dentro de la asamblea, hermanos. Yo creo que nos habla de esta manera, hermanos, de que debemos reconocer el respeto y tener en paz entre nosotros, y esto es dentro de la asamblea, hermanos. No es en el campo pastoral, es distinto, hermanos. Entonces yo creo que llegamos a entender, hermanos, solamente en este verso 15, quiero algunas palabritas más, cuando dice la Escritura: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. A veces cuando meditamos este versículo, en nuestro diario vivir, o entre nosotros, entre hermanos también, a veces es difícil a veces aceptar pagar al mal con bien. A veces siempre queremos pagar al mal con mal, hermanos. En este mundo que vivimos, a veces el mundo, vemos, hermanos, por el mal también pagan con el mal, hermanos. A veces decimos nosotros, me vengaré. Si alguien nos hace mal, quizás cuando éramos en el mundo, hermanos, ya pagábamos con mal, hermanos. O vengarse con la misma moneda. Pero ahora nos dice la palabra que ninguno pague mal por mal. Entonces es difícil a veces pagar al mal con el bien, hermanos. A veces siempre decimos, por más que seamos hermanos, esta carne reacciona, hermanos. Y dice, me hizo daño, yo lo voy a hacer lo mismo. Queremos pagar con la misma moneda a veces. Pero no sabemos que uno que nos vigila, uno que nos mira, hermanos, nuestro Dios, lo que hacemos. En la vida en conversa en el mundo, hermanos, como nadie lo dice nada, a veces pagan hasta con la vida, hermanos. Lo matan, se manchan con la sangre, hermanos. Una venganza para pagar mal al mal con mal también, hermanos. Pero nosotros que somos cristianos, hermanos, a veces la Escritura nos dice, pagad al mal con bien, hermanos. Es difícil aceptar, hermanos, en los días que vivimos, a veces esta carne siempre quiere pagar con el mal, hermanos. Una cosa pequeña nos hacen daño a nuestro hermano, lo mismo yo lo voy a pagar. Pero hay un Dios que nos mira, hermanos, que nos está vigilando, hermanos. Vamos a leer en Proverbios 15:3, hermanos. Proverbios capítulo 15, versos 3, hermanos. Dice la palabra: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces, hermanos, nosotros estamos vigilados por Dios, el Dios de los cielos, que es el omnisciente, omnipresente, que nos está mirando, hermanos, a todos los buenos y tanto a los malos, dice. Así que lo que hacemos es delante de Dios
en pagar mal por mal. Entonces es necesario, hermanos, que siempre paguemos al mal con el bien, hermanos. Tratemos de pagar eso, hermanos. De pagar al mal con el bien, hermanos. Pero es un poco difícil a mi manera de ver. A veces, por pequeñas cosas, a veces queremos pagar al mal con el mal también, hermanos. Entonces, esto nos enseña, hermanos, en esta noche, quizás en nuestro estudio, algo que podemos tener en la mente, hermanos, en el corazón, que Dios nos mira, hermanos, lo que hacemos en esta tierra, todas las cosas, hermanos. Sí estamos en estudio, hermanos. Hermanos, un poquito quería mencionar en cuanto al versículos 14, hermanos, donde dice, también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Literalmente la palabra ocioso, como conocemos, hermano, es aquel que no hace nada, hermanos, ¿no? Y seguramente dentro de una asamblea hay miembros que no les interesa nada en cuanto a la asamblea local, ¿no? Estamos siempre hablando. Vienen, parten pan, se van, nada más. No, es como que no les interesa nada de las cosas ahí, ¿no? O sea que se puede decir eso, ocioso, no hace nada, hermanos. O como también decía el hermano, un desordenado, a veces indisciplinado, se va donde quiere, vuelve cuando quiere, es ocioso, ¿no? Ocio. Entonces a eso dice, se debe amonestar, ¿no? O sea que, como otro hermano mencionaba, instruirlo, ¿no? Eso creo que se refiere a eso, hermanos. Después dice que alentéis a los de poco ánimo. Ya un hermano también anticipaba. A veces hay hermanos que están pasando en esa etapa ya sea por problemas de familia, de trabajo, de lo que fuera, hermanos, a veces están dudando, pero ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Que será la verdad? Y aquel otro que no conoce nada del Señor le va bien siempre y a mí me pasa esto. O sea, poco ánimo, ¿no, hermanos? O sea, débil en la fe. Entonces a esos hermanos dice que se debe, hermanos, alentar, hermanos, animarlo. Y que sostengáis a los débiles. Otra cosa, hermanos. Ahí a veces algunos ponen un ejemplo, dice, por ejemplo, un ejemplo práctico, ¿no? Una niña pequeña, no sé, 7, 8 años, iba cargado de su hermanito menor de 3 años. Y una persona ve, le dice, pero pequeña, ¿no es mucho peso para ti? Y la niña responde, no, es mi hermano. Sé que estaba sosteniendo al débil. Estaba llevando porque era su hermanito. Y no sentía el peso, hermanos. Es un ejemplo práctico, ¿no, hermanos? Eso también nos dice acá, hermanos, que sostengáis a los débiles. Y después viene que seáis pacientes para con todos. Bueno, ahí ya viene en general la asamblea, ¿no? Seguramente pueden haber hermanos débiles, de poco ánimo, y que a veces pueden cuestionar hasta ciertas cosas que se hacen a la asamblea, como dice en la palabra vulgar, pesado, ¿no? Pero ahí nos dice que seáis pacientes para con todos. Esto creo que quería compartir también. Esto se entiende, yo entiendo de esta manera, hermanos, que enseña en el versículo 14, hermanos. Y 15, como ya nuestros hermanos decía, siempre seguid siempre lo bueno unos para con otros
y para todos, ¿no? Sé que es para el conjunto de la asamblea, de la iglesia, que estamos siempre, ¿no? Para lo que sea para lo bueno, hermanos, todo este trabajo que hace falta, hermanos. Esto es lo que quería compartir un poco y seguramente hay hermanos más que quieren compartir sobre estos pasajes, hermanos. Creo que está claro, hermanos, porque ya hemos meditado el otro día o ayer, o no sé, pero creo que está bien claro, hermanos, que, digamos, en 1 Timoteo también nuestro hermano estaba leyendo, quiero leer de vuelta. Creo que habla ambas cosas, ¿no? Cuando dice 1 Timoteo capítulo 17, dice, también habla, ¿no? Dice, 17, versículo 17 dice, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honra. Habla de honra, ¿no? Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Eso es lo que estamos hablando, ¿no? Ahora, versículo 18 dice, porque la escritura dice, no embozarás al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornal. Entonces creo que aquí ya nos han explicado ya de una parte del obrero y de la parte de la asamblea local, ¿no? En nuestro estudio, creo que ya hemos avanzado bastante de este punto, digamos, de este versículo 12 hasta, bueno, 14, bueno, creo que estamos entendiendo, hermanos. Entonces aquí vemos que cuando dice reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y presiden, bueno, entendemos que es de la asamblea local, pero también por un lado vemos también que el obrero, ¿no? Habla del obrero, pero como no tenemos obrero, no tenemos esa responsabilidad al obrero, pero también la palabra dice reconozcáis a los que presiden, a los que amonestan. Bueno, esto sería más que todo el respeto, la honra, no sé, algo así, ¿no? Pero esto es lo que podemos entender. Creo que está bien claro, hermanos. Bueno, seguiremos desde el versículo 14 mañana. No sé si hay tiempo para... por último, quiero leer algunos pasajes, hermanos. Proverbios capítulo 9, versículo 10, podemos leer un poco, pero tal vez no voy a explicar mucho, pero aquí dice, Proverbios capítulo 9, versículo 10, nos dice a nosotros y que en Proverbios, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y la ciencia de los santos es inteligencia, porque por mí se someterán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, mas si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Así que es una exhortación, ¿no? Para nosotros, porque como nosotros sabemos bien que la palabra dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Así que siempre, hermanos, tengamos presente a nuestro Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, que está en medio nuestro, siempre en el corazón de cada uno de nosotros. Debemos siempre tratar, hermanos, estar presente, digamos, la guía del Señor. Creo que por eso la palabra dice, en el versículo 12, dice, si fueres sabio, para ti lo serás. Mas si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Así que, hermanos, tengamos siempre el presente al Señor en donde quiera que estemos, donde quiera esté el temor de Jehová, es el principio de la sabiduría. Y también en Gálatas, donde podemos leer también Gálatas capítulo 6, versículo 4, tal vez estoy saliendo del tema, pero es importante, hermanos, tener en cuenta para nosotros. Dice 6:4, dice, así que cada uno examine su obra y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su carga y el que es enseñado en la palabra comunique en
todos los bienes al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Para esto quería un poco añadir, pero nuestro estudio creo que está bien claro, hermanos. Creo que mañana, Dios mediante, continuaremos con los versículos que faltan. No sé si hay más tiempo. Si no hay más nada que compartir, hermanos, por hoy, Señor bendiga su palabra, hermanos. Amén. Amén.